Él es miembro de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, que colabora también en la realización de este curso universitario del Escorial, y pertenece también conmigo a la Orden de Caballeros de José Rizal, que es una orden de personas que amamos la historia y sobre todo pues la relación que ha tenido España con Filipinas, ¿no? Él participa en numerosas tertulias televisivas y radiofónicas. Yo creo que pues ustedes le reconocerán porque es tertuliano. Yo no sé si te gusta el término de tertuliano, pero bueno, es hay una calle Tertuliano en Madrid que eso es para otra ponencia. Pero bueno, participa en diferentes tertulias televisivas y radiofónicas. En una de ellas coincide precisamente con nuestra otra invitada, con Clara Jiménez, en el programa de Julia en la Onda, en Onda Cero. Pero él también participa en tertulias televisivas con Ana Rosa en Telecinco, en Telemadrid, e incluso, pues bueno, tiene el atrevimiento, entre comillas, de ir hasta Barcelona y colaborar en varias tertulias en TV3, que bueno, que han sido algunas polémicas y hasta han llegado a ser trending topic, ¿no?, en las redes sociales, ¿no?, con muchos, bueno, pues algún tipo de conflicto, enfrentamiento que ha surgido en aquellas tertulias, ¿no? Javier Gallego va a hacer una exposición inicial y luego vamos a contar con la participación de Clara Jiménez Cruz. Ella es CEO y directora editorial adjunta de Maldita.es. Trabajó durante 9 años en La Sexta, primero en los servicios informativos y después en diferentes programas de la cadena, y también formó parte del equipo de El Objetivo hasta el año 2018, cuando confundó junto con Julio Montes Maldita.es, que es una agencia, ella nos lo va a explicar a continuación, también es una agencia de verificación respecto a las noticias falsas, fake news, desinformación. Bueno, luego a lo mejor nos aclaras un poco la diferencia que existe en cada uno de esos conceptos, ¿no? Y en 2015 recibió junto con Julio Montes el premio de periodismo José Manuel Porquet por su labor en Maldita.es, y también pues ha recibido el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a la periodista joven del año 2019. Recientemente, Maldita.es ha ganado el European Press Prize, el premio del año 2021, por su trabajo o su actividad en WhatsApp. Porque es verdad que yo estoy suscrito a una cuenta de Maldita.es donde me llegan pues todo el trabajo que realizáis, pues sobre todo para detectar y denunciar la existencia de estas noticias falsas o de desinformación. Yo, para terminar esta presentación, yo voy a contar una breve anécdota, porque ayer estuvimos precisamente discutiendo, que yo no sé si saldrá a lo largo de esta mesa redonda, una idea que yo creo que es necesaria para evitar, por ejemplo, la desinformación. Yo siempre he dicho que lo que son los soportes de estas noticias, sobre todo las nuevas redes sociales, yo creo que se sirven muchas veces del anonimato. O sea, el anonimato es una excusa para propagar, divulgar y difundir muchas de estas noticias, y si realmente detrás de cada una de las cuentas que dicen los soportes digitales, tanto Facebook y Twitter, que dicen que detrás de una cuenta tiene que haber una personalidad real, si hubiese algún sistema para verificar y saber quién está detrás de cada información y cada opinión. Sé que es un debate muy complicado, ¿no?, pero bueno, yo creo que eso sería un método para, por lo menos, evitar y controlar la difusión de noticias falsas, haciendo responsable a cada uno de lo que dice y de lo que hacen las redes sociales, como ocurre en la vida normal. Voy a hacer un mini apunte por abrir la mesa redonda. Sí. El problema de eso es que sirve para que se controle por parte de las redes y de otras entidades, porque imagínate tú hacer oposición en países, Hong Kong, ya. Si el gobierno sabe quién está detrás de cada cuenta. Sí, ¿no? Y ahí precisamente pues esto tiene relación con la anécdota que iba a contar. Hay una película de Cantinflas, no sé si conocerán ustedes, que se lleva por título El patrullero 777, ¿no?, que es en Cantinflas, en la Ciudad de México, que va con la moto y entonces va teniendo distintas incidencias e historias, ¿no?, que le ocurren en esa ciudad, y entonces le llaman por la radio, la central de policía, dice, se tiene que dirigir a un domicilio porque ha habido un robo en una fiesta y han robado a una persona, le han robado la cartera, y entonces tiene que dirigir ahí para ver qué es lo que ha pasado. Entonces se presenta Cantinflas en la fiesta y entonces está todo el mundo, pues bueno, queriendo escurrir un poco el bulto para no decir quién es, para no aparecer
vinculado con aquel robo, aquel suceso, y entonces aparece un periodista, y entonces Cantinflas se identifica como policía, y el otro, oiga, yo soy periodista del periódico La Reforma de México. Y le dice a Cantinflas, dice, ¿ha oído usted lo que es el cuarto poder? Y le dice Cantinflas, ¿y sabe usted lo que es no poder salir del cuarto? Y entonces esto lo pongo en relación que muchas veces los periódicos y los medios de comunicación hasta hace poco se identificaban como el cuarto poder, pero realmente el poder real, el poder lo tienen los gobiernos y los tienen las instituciones. Y realmente a quien hay que controlar y con quien hay que desconfiar y establecer esa relación, que yo creo que señalamos aquí el primer día, de desconfianza hacia el poder, de control, es hacia los poderosos de verdad, hacia los que manejan el periódico y el medio de información más importante que existe en nuestro país, que es el Boletín Oficial del Estado. Ese sí que es el periódico que hay que controlar, y hay que controlar las noticias que aparecen en ese periódico. Todo lo demás es necesario y, naturalmente, en una situación como la actual, donde ya no se han hecho verdad algo que nos decían cuando éramos pequeños, por lo menos a mí, que decían que las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿no? Pues aquí vemos que no, que no sé si gracias o por culpa de las redes sociales las mentiras tienen las patas muy largas, ¿no? Y que antes se cogía a un mentiroso que a un cojo, ¿no? Pues aquí los mentirosos tienen mucha capacidad para esconder su información, su falsa información, en medias verdades, en medias mentiras. Digamos que vivimos una situación mucho más complicada desde ese punto de vista. Pero bueno, tanto Javier como Clara son especialistas en este asunto y lo van a explicar a continuación. Y doy la palabra a Javier Gallego para que haga su exposición inicial. Muchas gracias, Javier, por tu cariñosa presentación. Gracias a todos por la asistencia. En estos días de pandemia, a mí casi hasta me ha emocionado hoy ver un ambiente universitario como hacía unos años se vivía aquí después de todo lo que hemos pasado. Y gracias también porque, siempre lo digo últimamente en charlas, en conferencias o en actos de este tipo, por asistir presencialmente a la comunicación real, en un curso, en una conferencia, en cualquier actividad humana. Porque voy a hablar bastante de la revolución digital, y creo que es algo que tenemos que poner en valor, ¿no? El estar en presencia, viendo en este caso pues, una mesa redonda, pero una conferencia, cualquier acto humano, porque estamos perdiendo esa comunicación real de lo que voy a hablar ahora, y está influyendo mucho en nuestras vidas esa pérdida. Lo ligo esto con el motivo de la conferencia, que es la información, desinformación. Y comienzo ya, en el sentido de que estamos siendo protagonistas de la revolución más importante de la historia de la humanidad, la revolución digital. Es la más importante porque es la más rápida. En una generación ha aparecido el mundo digital, cuando nuestros padres, nuestros abuelos ni lo imaginaban. Es la más global. En una generación se ha extendido a todo el mundo. El 70% de la población, dentro de pocos años, las previsiones son 5, pero puede ser mañana, van a tener en sus manos un dispositivo digital, y muchos de ellos no van a tener agua corriente en sus casas. Es decir, es una revolución absolutamente global, la más rápida de la historia de la humanidad y la más transversal. Hay personas en cualquier lugar del mundo que tienen ese dispositivo digital en sus manos, de cualquier condición social. Evidentemente, las capas más altas de la sociedad tienen más acceso, pero en cualquier país del mundo, incluso en los países más pobres, podemos encontrar la revolución digital que nos está afectando mucho, tanto en la comunicación como en nuestro día a día. Pero como hoy vamos a hablar de comunicación, a eso me refiero. Fake news. Vamos a hablar de la desinformación, que luego Clara es una experta en este asunto para verificarlo. Siempre ha existido alguien que ha intentado manipular, mentir, engañar. Las fake news, ese palabrejo, esas dos palabrejas inglesas, son en el fondo la mentira clásica. Siempre ha habido en la historia de la humanidad, en la condición humana, gente que quiere engañar, manipular, mentir, los bulos. En eso no ha cambiado el emisor, porque en la comunicación sigue funcionando emisor, canal y receptor. En el emisor no ha cambiado que haya gente interesada en falsear la realidad. Siempre ha existido. Pero hay un gran cambio en el emisor gracias a la revolución digital.
Ahora cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en la comida hemos dicho, en un pequeño garaje de un suburbio, de una pequeña ciudad de cualquier país, hay alguien que puede lanzar una noticia falsa y esa noticia extenderse en el mundo de una forma rapidísima. En eso ha cambiado. El emisor puede ser cualquiera de nosotros para crear bulos, mentiras, fake news. Ha cambiado también la revolución digital, evidentemente, los canales de transmisión. Ahora todo es más fácil porque en un segundo ese impacto informativo está en el último rincón del planeta. Antes era absolutamente imposible. Y hemos vivido en el siglo XX la gran transformación también de los medios, la televisión, la radio, unos grandísimos avances que no se habían producido en los siglos anteriores. Pero en una sola generación, cualquier impacto llega al último confín del mundo. El canal también ha provocado el gran cambio que favorece la expansión de las mentiras y de los bulos. Pero donde yo pongo el acento es en el receptor, en cada uno de nosotros, como ciudadanos, como personas. Porque la revolución digital nos ha cambiado también. Hablaba antes de la comunicación real, la forma de relacionarnos, pero nos está cambiando también como receptores. Yo hablo muchas veces de la era pospensamiento, de la hora posreflexión, que suena muy duro, pero es así. La revolución digital está creando un ser humano que cada vez reflexiona menos, que necesita constantes impactos informativos. Al cabo del día, cada uno de nosotros abrimos cualquier dispositivo móvil decenas de veces. Las nuevas generaciones necesitan esa constante actividad informativa. Son mensajes muy simples. Twitter, cualquier plataforma, constriñe en pocas palabras la realidad. No hay frases yuxtapuestas, no hay contradicciones, y eso provoca que nuestro pensamiento cada vez sea más difícil de ser un pensamiento desarrollado, reflexivo, pausado. Nos estamos convirtiendo en un ser humano postreflexivo, con una adicción a impactos informativos continuos, y eso nos hace llegar a un momento donde somos más manipulables y aceptamos noticias falsas sin contrastar, porque estamos constantemente necesitando ese tío vivo, como califico yo, de impactos informativos. Y siempre hago una pregunta. Pensemos, ¿nos consideramos en esta era tan tecnológica ciudadanos informados o simples consumidores de impactos informativos? ¿Verdaderamente somos ciudadanos que reflexionamos la información que recibimos o somos adictos a constantes impactos informativos? Yo lo pregunto en alto, yo creo que nos estamos convirtiendo en lo segundo. Estamos en una constante necesidad de recibir impactos audiovisuales, impactos escritos de una forma muy simple, que nos están convirtiendo, vuelvo a redundar, en seres poco reflexivos. Hablo en general, como sociedad. Luego, pues afortunadamente, cada uno es libre de ser conocedor de esta revolución digital, de lo que nos afecta y de intentar poner barreras a esa sociedad de consumidores de información y no ciudadanos informados. Y en este mapa nos movemos. Este es el nuevo paradigma de la información. Receptor, canal y emisor. Todos han sido modificados por la revolución digital. Y por eso las fake news, las mentiras, los bulos, se expanden de una forma mucho más fácil. Ahí me refiero, voy a intentar no expandirme mucho y así hacemos luego más coloquio y Clara, que seguro que tiene mucho que aportar de cómo luchar como ciudadanos ante esto que estoy describiendo, ¿no? Empresas como las de Clara, de gran éxito, eran impensables hace 20 años. Bueno, hace 20 años eran tantas cosas impensables, pero antes necesitábamos verificadores. Pensemos esto. Hay una anécdota que siempre cuento también. Yo un día en un programa de televisión en Telemadrid me quedé ojiplático porque una entrevista a una persona en la calle sobre un asunto, al final terminó con esta frase. Pues le preguntó el redactor, ¿pero usted esto que dice verdaderamente piensa que es cierto?
y dijo textualmente esta señora, una señora de mediana edad: sí, lo he leído en Facebook. Es el paradigma de que para ella era verídico, era cierto, era real. Ese día yo dije, estamos cambiando. Ya yo pensaba como periodista, ¿dónde están esas empresas? La radio, por ejemplo, la radio, siempre lo ha dicho la radio, eso era otra cosa. Los que somos más mayores, cuando se decía lo ha dicho la radio, era como algo que tenía carta de verosimilitud, de verdad, de realidad. ¿Verdad, Javier? Sí, más que la televisión. Más que la televisión. No. En cambio ahora, lo ha dicho Facebook, me lo creo. Si pensamos lo que hay detrás de esa frase, es que cualquier escrito en una red social, hay muchos ciudadanos que lo captan como realidad. Por lo que he comentado antes, porque hemos cambiado como receptores, por la facilidad del canal y porque cualquier emisor malintencionado, y estoy hablando de ciudadanos, no estoy hablando ya de empresas o, como apuntaba Clara, de organizaciones políticas o de gobiernos, que también. Cualquiera puede ser un emisor en cualquier lugar del mundo que puede transmitir esa falsedad. ¿Por qué se transmiten? Voy a los estudios. Hay uno importantísimo en Cambridge en Estados Unidos, que han analizado que las noticias falsas se transmiten de una forma mucho más rápida y se transmiten mucho mejor que las noticias verdaderas. ¿Por qué? Porque son, y así se crean, mucho más impactantes, mucho más sorprendentes, mucho más atractivas a ese receptor que necesita constantes impactos cada vez más novedosos, bofetadas de información que le despierten. Bueno, eso está demostrado. Las noticias falsas son más fáciles de transmitir y se transmiten más rápidamente y, como he dicho antes, llegan a todo el mundo. Y luego un estudio de la Universidad Complutense, que aquí tengo los datos, que también, ya que estamos en la Universidad Complutense, me parece paradigmático de la sociedad que hemos creado. El 80% de todos nosotros se acaba creyendo alguna fake news, demostrado. El 80%. El 60% cree saber detectar. No, yo sí, en el fondo yo sé que alguien... El 60% dice que lo sabe detectar, pero solo el 14%, según este estudio y esta investigación, lo ha detectado de verdad. Del 60 al 14%. Y luego hay un 4% que debe ser encima muy sincero, que reconoce haber creado noticias falsas y haberlas lanzado. Y ojo, hablamos de redes sociales, pero ¿quién de nosotros no recibe constantemente en listas de difusión, en grupos de WhatsApp, un impacto informativo? Vuelvo a esas dos palabras, que de pronto lo leemos y nos parece verdad, sin contrastar de dónde viene. Y pondría 1000 ejemplos. Porque nosotros también, como receptores, buscamos confirmar y subrayar nuestros prejuicios, nuestras opiniones políticas o personales. Y cuando recibimos un impacto informativo que probablemente es falso, si refuerza nuestra opinión original, nos lo acabamos creyendo, porque es lo fácil desde el punto de vista cerebral, porque reafirma nuestra posición, nuestra identidad, nuestro prejuicio. Por tanto, la facilidad demostrada, dos estudios he puesto y habrá muchísimos más, de expansión, de captación de las fake news, mentiras, bulos, en este momento es mayúscula. Por eso aparecen y son necesarias empresas como las de Clara. Y no sé, por ir terminando ya, que como en algunos sitios nos pagan por hablar, pues uno tiene tendencia a eso. No sé si me gustaría incidir sobre todo en cómo hemos cambiado como ciudadanos, como receptores. Yo, siendo periodista, ahora analista, sociólogo, pero como ciudadano muchas veces me pregunto ¿qué estamos haciendo mal? De acuerdo que el nuevo receptor estamos condicionados por la revolución digital, pero igual que desde el periodismo, desde empresas verificadoras, hay que hacer un esfuerzo. O sea, el periodismo también tiene mucha culpa. Nos hemos dejado por la dictadura del clic, influir por la dictadura del clic, por cierto, por culpa también de las empresas en muchas ocasiones. Un clic es negocio, un me gusta es negocio, un titular impactante es negocio, sea o no sea verdad. Y si encima un titular es el primero que se da, mucho mejor. La rapidez
Antes el periodismo era mucho más sosegado. Se analizaba las famosas 3 Cs. Conocer, contrastar, podemos poner también comprobar y luego comunicar. Ahora no, ahora la urgencia del negocio nos hace que un titular llamativo, sea o no sea del todo verdad, a la empresa periodística le importa mucho más, porque da clics, da likes y da negocio. Culpa también de las empresas, de los medios, evidentemente de las instituciones, muchas de ellas interesadas en difundir bulos. Pero, y ahí termino, como ciudadanos, si somos conscientes de la situación que estamos viviendo, que nos lleva más fácilmente a asumir esas fake news, ¿qué podemos hacer? Pues ahí tenemos que tener un esfuerzo de ver qué hay detrás de ese impacto informativo que recibimos a través de cualquier red social o de WhatsApp. No caigamos en esa frase de sí es cierto, lo he leído en Facebook. Lo he leído en Facebook, pero ¿quién ha puesto eso en Facebook? ¿Con qué intención? ¿Qué hay detrás de esa noticia? ¿Hay un medio serio? ¿Hay alguien que se ha tomado el tiempo de conocer, comprobar, contrastar y comunicar? ¿O hay alguien interesadamente que lanza un mensaje desde cualquier sitio para que yo le dé like, lo compre, lo asimile y lo transmita? Ahí está el problema. Hay culpa en el periodismo, en los medios de comunicación, en las instituciones, en ciudadanos, porque siempre existe la condición humana que va a querer engañar, mentir, crear un bulo y una fake news. Pero como ciudadanos tenemos que ser conscientes de que vivimos una nueva revolución que nos ha afectado como receptores y tenemos que tener un esfuerzo mayor a la hora de asumir esos impactos informativos, muchas veces interesados de una forma espuria para engañarnos. Con esto termino ya. Si os parece, hablamos luego. Primera intervención. Pues nada, bueno. Clara, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí. Yo me voy a poner de pie con vuestro permiso. Muy bien. Que además así no se nos duerme la gente, que siempre está bien. Bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que ha contado Javier. Vamos a coincidir en muchas cosas, nos vamos a pelear poco hoy, la verdad, pero es verdad que hacemos un análisis parecido de la situación y de por qué al final nos afecta la desinformación y cómo ha cambiado el panorama. Tú hablabas de la culpa que tenemos los ciudadanos, ¿no?, a la hora de consumir desinformación. Yo ahora os contaré. Creo que una de las cosas que ha pasado es que han cambiado mucho los patrones de consumo y la manera en la que consumimos información y por lo tanto tenemos que reaprender a consumirla. Y esto es como el que tiene un problema de adicciones. Lo primero es reconocer que tenemos el problema y luego encontrar las vías para solucionarlo. Fijaros, os voy a contar muy rápidamente, para quien no sepa qué es Maldita.es y qué hago yo aquí, a qué he venido. Maldita.es es una fundación, es un medio sin ánimo de lucro y copyleft, que significa que cualquiera puede republicar nuestros contenidos si cree que tienen interés, siempre sin alterar el titular ni el interior de las noticias. Nos dedicamos a hacer eso que en inglés se llama fact-checking, en castellano se llama verificación y que en malditismo se llama periodismo para que no te la cuelen, y monitorizamos el discurso público y político para intentar encontrar mentiras que hay dentro. Estos son los diferentes verticales en los que trabaja Maldita.es. Trabajamos por marcas. En cada uno de los proyectos tratamos diferentes cosas. Os invito a que entréis en la web y lo veáis. Esto lo hago siempre porque me parece muy importante. Yo soy la cara de Maldita.es. Este es el equipo y Maldita existe gracias a toda esta gente que sale aquí, que son guapísimos y jovencísimos y una mayoría de mujeres. Y además una cosa, que si aquí hay alguien que estudie periodismo, me parece también importante recalcar, es una redacción diversa. No todos tenemos la piel del mismo color, no todos tenemos la misma nacionalidad, no todos venimos del mismo estrato social. Somos diversos, porque para contar un país y para dirigirse a los ciudadanos hace falta esa diversidad dentro de las redacciones. Esto seguro que si hay periodistas en la sala levantará grandes polémicas. Creo que el periodismo son datos y hechos contrastados. Y luego hay narrativas alrededor del periodismo que son necesarias para hacerlo atractivo, entendible, sexy. Pero si no tiene datos y hechos contrastados, es otra cosa, no es periodismo. Y hemos hablado, nada más empezar, mucho de fake news y de noticias falsas. Y voy a ir muy en contra de eso. Lo siento, Javier. No es una cosa mía personal, en realidad es una cosa que te dicen todos los expertos académicos en desinformación. ¿Por qué? Bueno, pues por varias razones. La primera es porque fake news ha perdido su significado.
Cuando Donald Trump dice que la CNN son fake news, no se refiere a lo mismo que cuando yo digo que algo es una noticia falsa o una desinformación. De hecho, va más allá. Una de las cosas que han descubierto los políticos es que fake news es un término atractivo, vamos a decirlo así, y entonces lo utilizan como arma arrojadiza para referirse al periodismo que no les gusta. Lo hace Donald Trump con la CNN, lo hace la ya ex portavoz del gobierno Isabel Celaá cuando se le sacaban a colación los audios de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado con Villarejo. Decía que aquello eran fake news cuando claramente era un hecho noticiable, o lo hace Pablo Casado cuando tilda de fake news que él haya dicho que quiere bajar el salario mínimo interprofesional. Os acordaréis que esto pasó hace un par de años. La realidad es que existía un vídeo del momento en el que lo decía y él insistía en que no lo había dicho. Bueno, pues que es evidente que lo has dicho. Preferimos, por eso, hablar de bulos y de desinformación. Y hay una tercera razón. Cuando hablamos de fake news y de noticias falsas, esto es más o menos lo que nos imaginamos. Algo que tiene apariencia de noticia, formato de noticia. Una foto, un titular, todo falso, pero que parece una noticia. La realidad es que la desinformación que nos afecta a día de hoy, contra la que luchamos en Maldita.es, pero creo que la que realmente afecta a la percepción de la realidad de los ciudadanos, tiene mucho más que ver con este tipo de cosas. Las otras también, pero estas, los tuits falsos, las cadenas de WhatsApp, los posts de Facebook, los memes, las imágenes sacadas de contexto, esta es la desinformación que nos llega de manera constante al móvil, que nos creemos, que compartimos y que de alguna manera manipulan la percepción que tenemos de la realidad de la que vivimos y nos llevan a tomar decisiones que a lo mejor con otro tipo de datos verificados no tomaríamos. Y luego hay una cuarta, que os la voy a contar para que la sepáis, que es la razón de Maldita en todo esto. Yo creo que estamos en un momento clave de lucha contra la desinformación. Creo que la desinformación es una presente constante en nuestras vidas y que tenemos que luchar contra ella y que tenemos que reaprender a consumir y que tenemos que armarnos como sociedad para que no nos cuelen mentiras, desde muy diferentes ámbitos. Y cuando estás en una guerra, no le quieres dar las armas al de enfrente. Yo no quiero llamar noticia, ni siquiera para decir que es falsa, algo que nunca ha tenido intención de informar. Igual que no hablo de medios de comunicación cuando me quiero referir a páginas web que tienen apariencia de medios, pero que en realidad se dedican a publicar desinformación. Creo que las palabras en las batallas son importantes. Os he traído algunos datos que a mí me ayudan mucho a entender cómo nos afecta la desinformación de una de mis fuentes por excelencia, el Digital News Report del Reuters Institute. El Reuters Institute es una unidad, bueno, una academia de estudio del periodismo que hay en Oxford, que hace diferentes análisis académicos del periodismo en muy diferentes facetas. Y cada año publica ese Digital News Report que analiza en, creo que son alrededor de 60 países de todo el mundo, el estado de la información y de los medios. A mí me sirve mucho para entender, y Maldita está muy construida en base a lo que veíamos en los datos del Digital News Report y hemos ido variando nuestra estrategia en base a lo que veíamos en estos datos académicos, pero además creo que incluso si la desinformación no os interesa mucho, pero el periodismo os interesa mucho, queréis saber si en España parece que tienen futuro los podcasts o no, porque queréis hacer un proyecto de emprendimiento, cualquier cosa, creo que es una fuente que está muy bien para leer hacia dónde van las tendencias y hacia dónde van las realidades. Y os decía, en el último Digital News Report de 2020 hay algunas claves que llevamos viendo, en realidad esto no es nuevo, las llevamos viendo yo diría 4 años, pero hay algunas nuevas. Fijaros, cuando le preguntas a la gente qué redes sociales utiliza para consumir información, una de las cosas que dice es que el 39% de los encuestados dice que Facebook. Esto en España, ¿eh? Esto es solo de España. Y el 35% dice que utiliza WhatsApp. Por eso la estrategia de Maldita.es está muy centrada en WhatsApp. Porque Facebook va de suyo, que tienes que estar ahí, pero WhatsApp es un lugar clave para entender cómo circula la desinformación en España y cómo tienes que intentar llegarle a los ciudadanos para sacarles de ese error. YouTube, cosas que nos podemos imaginar, Twitter, pero fijaros, hay cosas que por primera vez entran en este Digital News Report. Twitch entra por primera vez, TikTok entra por primera vez. Y ahora hay que empezar a prestarle atención a ese tipo de redes, también a la hora de pensar cómo nos tenemos que dirigir a los consumidores, sobre todo a los más jóvenes.
Y luego hace el Digital News Report este año una serie de preguntas sobre la desinformación y los bulos en Internet. Y es bastante sorprendente lo arriba que sale España siempre. El 67% de los encuestados están preocupados por la desinformación y los bulos. El 58% es la media de todos los países analizados por el Digital News Report. A mí hay un dato, este dato habitualmente se lee, aquí es el 67, creo que hay un Eurobarómetro que dice el 74, y habitualmente el dato se lee como en España hay muchísima desinformación. Que no digo yo que no, no podemos medir cuánta. Hay bastante desinformación, si no, no existirían tampoco 4 compañías dedicadas a la verificación. Pero creo que también hay una cosa interesante aquí y que apunta un poco a lo que tú decías del estudio de la Complutense, Javier, que es que también hay mucha gente que es consciente de que la desinformación existe. Y eso creo que es un valor, en realidad. Sería mucho peor si este estudio dijese que solamente el 20% de los españoles están preocupados por la desinformación. Luego hay otra cosa que a mí me parece muy interesante y que aquí hay muchos jóvenes en la sala y que creo que también es importante remarcar. Los más preocupados sobre que haya desinformación en Internet son los mayores de 65 años. De hecho, os diré que el público mayoritario en el día a día de las visitas de Maldita, según Analytics, tiene más de 50 años. Y Maldita es un medio juvenil en su aspecto, al menos. Pero además están más preocupadas las mujeres que los hombres. A mí esto me parece que es interesante para tenerlo en la cabeza. Y creo que los jóvenes, y las jóvenes, sobre todo que os veo aquí, probablemente hay algún pecado de juventud en eso. Creéis que la desinformación nos afecta y os la están metiendo por todos lados todo el rato. Creo que hay que encontrar la manera de que seáis un poco más conscientes de eso. Y luego, los temas sobre los que hay desinformación. Y en esto, si os fijáis en los temas y os fijáis en las secciones de Maldita, igual entendéis por qué las secciones existen. O por lo menos que tuvimos una buena institución. El tabaco mata y seguir fumando, ¿no? O sea, el esfuerzo como receptor es mucho más allá de el conocimiento de que existe la realidad, aunque sí que es verdad que simplemente reconocer que hay un problema ya es un primer paso importante. Pero yo soy pesimista porque luego el día a día, vuelvo a insistir, nos lleva a ser consumidores de impactos informativos. Y me ha encantado eso porque lo analizo yo muchas veces también desde el punto de vista de los que estamos en los medios de comunicación. Estamos en una burbuja. O sea, ese estudio de que hay una línea arriba, políticos, poderes fácticos, periodistas, ciudadanos informados que tienen ese esfuerzo, como a lo mejor la mayoría de los que estamos aquí, somos personas que buscamos información, que incluso nos planteamos si es cierta o no, nos preocupamos, pero luego está la gran masa social, esa otra línea debajo, que son consumidores de impactos informativos. Yo siempre eso, sin querer desdeñar, por supuesto, al gremio de los pescaderos, digo que es la conversación de pescadería, porque yo siempre que voy a la pescadería me encuentro una conversación sobre un bulo. Claro, es automático. Claro. Y por eso, creo que es tan importante. Nosotros muchas veces vivimos en un mundo que... mira, yo he trabajado muchos años, bueno, en Onda Cero, hace muchos años. Trabajé unos años con Concha García Campoy, fallecida la pobre, pues yo era amigo de ella. Y me dijo una frase. Ejemplazo. Concha hacía siempre programas que no eran informativos. Y cuando yo la conocí, trabajé con ella, hizo La Brújula, que existe todavía en Onda Cero, La Brújula, ella la hizo. Y me dijo una frase que yo estuve de acuerdo en ese momento con ella y la tengo siempre aquí clavada. Javier, nunca he estado más separada de la realidad que haciendo este programa informativo. Porque ella hacía programas de vida, magazines, tenía contactos. Cuando estamos en una rueda, en un tío vivo, los que hacemos o los que hacen información constantemente, hablo del producto informativo, del telediario, no de los programas tipo magazine, estamos en esa primera línea, en esa burbuja que pensamos que toda la sociedad tiene esas claves que nosotros tenemos, que piensan que están interesadísimos con los últimos movimientos de Iván Redondo dentro del gabinete de Pedro Sánchez. Y luego, en la pescadería, el ciudadano está hablando del bulo que ha comprado como cierto porque lo ha leído en Facebook. Y ahí hay una separación entre, no me gusta calificarla de élite, pero esa parte de la sociedad que pensamos que toda la sociedad está por lo menos tan preocupada
con la información como nosotros. Y por ahí yo soy pesimista, porque la mayor parte de la sociedad es ese receptor que es consumidor de impacto informativo. Luego otras muchas cosas. Por cierto, impactos informativos, que has puesto algún ejemplo. Hay la dictadura del like. Toñi Moreno, que ahora ya no está en los programas de comunicación, en los programas de televisión, una presentadora muy conocida. Bueno, se armó la de San Quintín, porque era negocio, con el siguiente titular en un portal de internet. Pierde el bebé, estaba embarazada. Pierde el bebé, punto. Toñi Moreno, presentadora, televisión, devastada con la terrible noticia. Ese portal de internet hizo así en cuanto... Gracias a Google. Gracias a Google, además. Y encima, o sea, claro, bueno, y ahora voy a hablar de eso. Es el Discover. Y doy paso, perdón, que yo tengo muchas cosas, me gustaría comentar muchas cosas. Toñi Moreno, esa noticia, ¡boom! Negocio para ese medio de comunicación. Estaba buscado ese punto, porque claro, estaba dando una noticia en su programa de la pérdida de un bebé de otra persona. Y el titular, en el fondo, estaba con una malísima intención, pero estaba bien escrito. Pierde el bebé, punto. Toñi Moreno devastada con esa terrible noticia. ¿Qué hizo el ciudadano que se cree esa noticia? Darle un like, hacer negocio para el medio de comunicación. Y ahí voy a los grandes que, cuando te he dicho yo quién controla a los certificadores, yo es que me refería no a vosotros, que sois clave, aunque luego te pregunto también cómo se funciona de cara al ciudadano medio desde vuestro punto de vista. Pero bueno, yo lo dejo ya en la gafa que controla el mundo. Y ahí sigo siendo muy pesimista. Orwell fue un visionario. Habló del Gran Hermano no de la televisión. En eso estamos. En eso estamos. No, fue un visionario, he dicho, pero es que estamos en ese Gran Hermano. La gran gafa que controla el mundo es la G de Google, la A de Apple, la F de Facebook y la A de Amazon. Y podemos hacer juegos con esas letras y esa palabra. Pero esa es la gafa que controla el mundo. Y ahí yo siempre tengo ¿quién controla a esos controladores? ¿Quién controla a todos los rastros que dejamos inocentes de nosotros las decenas y decenas de veces que entramos en un dispositivo digital al cabo de un día? ¿Quién controla a esos controladores? Podemos es otro debate, hablaríamos de la ciberseguridad, pero es que esos controladores son, como tú has dicho, gracias a Google se expandió el bulo de Toñi Moreno. Y gracias a Google, ese controlador, a veces interesadamente, se expanden bulos que compra la mayoría de la ciudadanía. Y yo por eso soy pesimista. Fíjate que preguntabas tú antes sobre toda la historia esta de Facebook y cómo Facebook tiene un programa que se llama Programa de Verificación por parte de terceros que hace con verificadores de todo el mundo. ¿En qué consiste el programa? Muy resumido. Lo tenéis explicado en la web también si queréis más información. Facebook habilita una herramienta para los verificadores para que podamos ver qué es lo que está siendo más viral en la plataforma y que además, bien usuarios, bien con una inteligencia artificial que ellos han entrenado, tiene visos de poder ser desinformación. A esa plataforma, además, los verificadores podemos añadir todos los bulos que encontremos dentro de Facebook que creamos que deben ser desmentidos, incluso si la inteligencia artificial no lo ha encontrado. Cosa que hacemos de manera recurrente, porque Maldita en realidad se fija en eso, pero las decisiones que toma a la hora de verificar también están muy basadas en todo lo que nos llega por WhatsApp, porque creemos que ahí, entre otras cosas, tenemos detectado que ahí es donde empieza. Y por lo tanto, cuanto antes la cortes de raíz, pues antes solucionas el problema. A cambio de esas verificaciones que nosotros hacemos y le decimos a Facebook, esto que tienes aquí es falso. Facebook con eso hace 3 cosas. La primera es que alerta a las personas que han interaccionado con ello y les dice, ojo, cuidado, esto es mentira. La segunda que hace es limitar su visibilidad. No lo borra, pero no se lo pone a los usuarios que interaccionen con esa página lo primero en el flujo de noticias. Tienes que bajar hasta abajo para verlo. Y la tercera es que, ¿sabéis cómo funciona? O sea, los medios de comunicación, por regla general, para que sus noticias se vean más en Facebook y por lo tanto hagan más clics, le paga a Facebook para que anuncie sus noticias, ¿vale? Hay medios desinformadores que se dedican a hacer eso, pero poniendo publicidad en noticias que no son noticias, que son bulos.
Facebook lo que hace es que cuando detecta que una página recurrentemente ha publicado cosas que son bulos, es que le impide monetizar, es decir, le impide pagarle. Va en contra de su negocio en esto, a mí me parece sorprendente, pero es así. Sí. Le impide pagarle para que no puedan tener más visibilidad. Y si es reincidente muchas veces, hay un momento en que la cierra directamente. ¿Cuántas veces? Ni idea. Porque eso, Facebook tiene algunas virtudes y muchos defectos, entre ellos que es muy poco transparente. Dentro de ese programa de verificación, por el cual a nosotros nos pagan, también se ha dicho. Nos paga Facebook. Nos paga Facebook, sí. Labor también de... Eso es. Que es una labor en la que hay una muralla china. O sea, que Facebook nunca nos dice, esto es lo que tenéis que verificar en este sentido. No ocurre. Yo hablo con Facebook muy poco y desde luego no hablo sobre verificación, hablo sobre negocio, entre comillas. ¿Nos paga mucho? Nos paga mucho, sí. O sea, ¿es vuestro socio fundamental? No. Clientes. Yo soy periodista, tengo que preguntar, claro. Pero vamos, que tienes las cuentas publicadas en la web, así que ya sabes. Sí. No, es que tengo preguntas luego también. Ahora, Clara, antes has dicho una cosa clave. Facebook da por buena cualquier información que surge de un gobierno. Sí, a eso iba. Que dentro de ese proceso de verificación, y es una cosa con la que nosotros nos hemos peleado mucho con Facebook, no nos dejan verificar a políticos. Es que esto es... Y eso yo creo que es un error. Y se lo llevamos diciendo a la comunidad de fact-checkers a Facebook desde hace años. ¿Por qué hace esto Facebook? Lo que creo que es su razonamiento. Facebook tiene la sensación de que los verificadores en unas partes del mundo son de derechas, en otras de izquierdas, o que la percepción social es X o Y, y por lo tanto le parece que si permite hacer ese tipo de cosas, se arriesga a que le tilden de intentar interferir en el debate democrático. El debate público. Eso es. Yo ahí tengo varias opiniones. La primera es que creo que los verificadores, cuando hacen bien su trabajo, no son de derechas ni de izquierdas, son verificadores, que es lo que tienen que ser. Yo no tengo una línea editorial, tengo una metodología que me obliga a mirarlo todo por igual y ponerlo todo bajo el mismo baremo. Dos, es gracioso. A nosotros, no sé si lo sabéis, pero nos acusan de ser de izquierdas, porque yo trabajé en La Sexta para ganarme la vida, ahora trabajo en Onda Cero y en Televisión Española. En mis inicios trabajé en Intereconomía, pero eso no se acuerda nadie qué ha pasado. Fui allí becaria 4 años. Sí, en Noche de Cine hacía yo, en la radio y en la tele. Con Francesca y... Bueno... Y luego hay una cosa muy curiosa, que es que cuando te pones a analizar las verificaciones, que creo que es lo que nos debería de importar a todos, los datos... Maldita, ¿quién más ha verificado este año? ¿A quién creéis que ha sido? Al gobierno, que es quien más habla. Es que es inevitable, o sea, que es el que más horas tiene. Y cuando gobernaba el Partido Popular, ¿a quién verificaba más? Pues al gobierno, que es quien más habla. Es que, o sea, es como de cajón. Bueno, dicho lo cual, yo creo que es un error, pero entiendo el razonamiento. Sí hay una cosa que hace Facebook, que me parece que no está mal, que es que cuando un político comparte algo que está desmentido porque es una desinformación que circula, sí lo marca. Y de hecho hubo mucho lío con eso porque lo hizo, recordar que era con un vídeo de unos aplausos en el Congreso, y lo compartió a Abascal y le tumbaron el vídeo con un fact-check. Y entonces salió con toda la razón Vox a voz en grito diciendo, hombre, no verificáis a ningún político y a nosotros sí. No, el problema es que había compartido algo que previamente ya estaba verificado. Facebook no, creo que no se luce en su labor comunicativa sobre este programa, también os lo digo. Pero bueno, o sea, sí, ahí hay un debate. Y hay otra cosa que decías tú antes, Javier, que me parece, bueno, me parece que es interesante también que la gente sea consciente. Ese quien controla la gafa está justo ahora... Es el debate que está teniendo ahora mismo lugar en el Parlamento Europeo. La Ley de Servicios Digitales, que pasó la Comisión, exacto, y que la lleva ahora al Parlamento, se está debatiendo y básicamente va un poco de eso. ¿Quién controla a los controladores? Pero no solo. A los controladores, a los verificadores, a los medios, en su relación con los... que me parece que está bien, ¿eh? Lo que pasa es que sí que creo que se está haciendo muy en el Parlamento Europeo y hay poco debate público al respecto. Nosotros tenemos una unidad de políticas públicas que se dedica, entre otras cosas, a hablar con diputados aquí y allí para explicarles un poco cuál es nuestra visión del problema, porque muchas veces los legisladores
bueno, tienen una visión, o sea, no tienen, yo creo, una visión lo suficientemente informada del problema. Yo estuve en el Congreso hace 2 meses hablando en la Comisión de Seguridad Nacional, intentando contarles que había cosas que se percibían de una manera, pero que tenían que tener también ciertos datos para tomar las decisiones. Y a callar. No sé quién... Pues José Luis, que tiene el micrófono. Bueno, enhorabuena a los dos porque yo creo que habéis hecho una magnífica presentación y me han sugerido varias cosas que hemos venido hablando estos días. La primera, empiezo por el final, quiere decir, la pregunta que planteáis, ¿quién controla al controlador?, es la pregunta más vieja que se hace desde la fundación del propio derecho penal. Es decir, ¿quién vigila al vigilante? ¿Quién juzga al juzgador? Quiere decir, y siento desanimaros en esta materia porque no ha tenido una respuesta ni siquiera razonable en el debate histórico que se ha producido, y estoy hablando de los inicios del propio derecho, los inicios modernos del propio derecho penal. Decía Yering con mucha gracia que no había que hacer un derecho penal mejor, sino algo mejor que el derecho penal, porque se daba la circunstancia que era el único cuerpo normativo que, si se cumplía, acarreaba una pena. El que matare a otro del 407 será condenado como reo de homicidio. Claro, si no matas a alguien no eres condenado, pero si cumples el precepto terminas en esa situación. Después a mí hay un tema que me interesa mucho en todo esto de la verificación, de la desinformación y de los bulos, y que me preocupa mucho porque son las medias verdades, ¿verdad? Yo creo que estamos instalados en un pensamiento políticamente correcto. Se ha producido una inmanencia casi de índole cristiana, es decir, una secularización del papel de juzgador, del que establece lo bueno y lo malo, y a partir de ahí se está produciendo un fenómeno que a mí me preocupa mucho. De hecho, en tu televisión, en la televisión en que tú participas, pues es muy habitual en algunos programas, que es la censura, la recomendación y la censura, que sabe todo el mundo que son dos instituciones que son básicamente fundamentales para el buen funcionamiento, entre otros, de este país, ¿no? Y eso se está produciendo. O sea, ahora mismo es anatema hablar de determinadas cuestiones y mantener determinadas posiciones públicas. Se ha producido la expulsión, no es un ejemplo probablemente ni de pluralismo ni de seriedad periodística, pero por poner un ejemplo en Sálvame, por mencionar la opinión de un juez respecto al caso del que se está haciendo un pingüe negocio, que es el caso de Rocío Carrasco, ¿verdad? Un tipo que lo mencionó salió expulsado del programa, lo echaron, pero lo echaron como si fuera un obispo inquisidor laico. Hablo de Jorge Javier Vázquez, por poner un ejemplo, hombre que me parece que tiene una pluma brillante y es muy inteligente, pero un hombre que, bueno, pues en términos democráticos tiene unas deficiencias bastante importantes. Esto lo podemos trasladar a otros ámbitos. Uno, cuando escucha noticias, pues lo menos, si tiene un afán crítico, pues intenta analizarlas, y muchas veces no es tanto el bulo, no es tanto la desinformación, es la media verdad. La media verdad. Y la media verdad simplemente no está siendo analizada. Os voy a proponer un ejemplo y me gustaría que me contestarais, si es que somos capaces de poder contestar, sé que no es fácil, a cómo poder controlar las medias verdades. Uno, en la época de Trump, fue satanizado absolutamente, probablemente no sin razón, con el tema de la construcción del muro. Bueno, Trump ha hecho una parte pequeñísima del muro que separa los Estados Unidos de México. Sí, lo hizo Clinton casi todo. Clinton. Bueno, nunca aparecen los medios. Nunca aparecen los medios. Tampoco aparecen los medios que seguramente Biden continuará con el proceso. Si uno analiza, por ejemplo, la crisis de la subprime, bueno, pues fue atacado sistemáticamente el Partido Republicano diciendo una mentira. No, es que la subprime es la expresión máxima del capitalismo que impulsó el Partido Republicano. No es verdad. Fue Carter, presidente demócrata, quien hace por primera vez la legislación subprime. Y así hay una serie de cuestiones que a mí me preocupan mucho, porque está habiendo un constreñimiento prácticamente irracional e inquisitorial de determinadas opiniones. No se puede hablar de determinados temas. Se han generado hipótesis no demostrables que aparecen como mantras absolutamente indiscutibles. Bueno, yo recuerdo una anécdota que es fantástica, y termino con esto, de un premio Nobel de Física que fue expulsado de la Academia, de la Real Academia Británica de Ciencias, de Ciencias, por decir que el calentamiento climático era una cuestión discutible, porque se había establecido un mantra y el calentamiento climático no es discutible, el cambio climático no es discutible. Bueno, hombre, él dice, yo creo que en ciencia todo es discutible, y nadie puede expulsarme por intentar discutir algo que es de carácter científico, ¿no? Entonces yo al final
tanto como los procesos que estáis describiendo, el bulo y de la desinformación, que es importante. Yo, por ejemplo, daros otro dato, y de verdad que concluyo rápidamente, es el tema de Facebook y la censura previa. Mencionad determinadas palabras en Facebook o en YouTube y comprobaréis cómo vuestras cuentas son censuradas. Son censuradas. Y voy a poner también un ejemplo de eso. Pon un ejemplo, sí. El canal histórico dedicado al estudio de la Segunda Guerra Mundial y absolutamente plural. Se le ocurrió publicar determinadas imágenes de la Segunda Guerra Mundial y fue censurado. Pero censurado de forma radical, ¿eh? De forma radical. Sí, con eso me lo creo. Y estamos en un punto, ¿verdad?, en que se ha establecido la censura previa desde una especie, ya digo, de tribunal de la Santa Inquisición laico, que dice lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y sobre los mantras establecidos en el pensamiento políticamente correcto no podemos hablar. Podría poner muchos ejemplos, no quiero yo extenderme, pero la pregunta fundamental que os quiero lanzar a los dos es si creéis que efectivamente las medias verdades son una realidad bastante continua en el periodismo actual, y si esas medias verdades se pueden llegar también de alguna manera a catalogar y a poner en el mercado, pues en la misma tarea que estáis haciendo con los bulos y la desinformación. Bueno, sobre lo de las medias verdades, hay una categoría maldita que se llama ¿qué sabemos? Que nos sirve precisamente para eso, para poder explicar que o sea, los dos ejemplos que me has puesto para mí son falsos de toda falsedad. Te quisiera acusar a... O sea, entiendo que lo que quieres decir es que se desinforma cuando no se cuenta que el que empezó el muro es Clinton. Yo creo que eso sí que se ha contado, ¿eh? Probablemente no con el suficiente ahínco con el que se debería, pero sí que creo que se ha contado. Vamos, yo recuerdo haberlo contado incluso. Pero... Los más media, seguro que no. Ya. No, sino que había una intención manifiesta de ocultarlo. O sea, a mí eso me parece que las omisiones para mí son más difíciles de verificar. Nosotros siempre decimos que tenemos que partir de algo para poder verificarlo y si no, lo que hacemos no es una verificación, es un te explica. O sea, yo soy consciente cuando veo que hay lagunas en determinadas informaciones y lo que hacemos lo llamamos te explica, que simplemente es dar todos los puntos. Cuando hay una cosa que nos pasa mucho es que a lo mejor hay dos versiones enfrentadas y para que el ciudadano se pueda hacer una idea, la que sea, necesita tener las dos versiones. Y hay gente contándole una y gente contándole otra. Por eso hacemos ese formato del que sabemos para explicar, oye, esto y esto. Y luego, sobre lo que decías de Facebook, que me parece que es... o sea, el ejemplo que has puesto me parece muy significativo, o sea, muy, muy evidente de que sí que puede haber pasado. Ahí creo que hay dos cosas que hay que considerar. Una muy importante, nos guste o no, Facebook es una empresa privada. Y como empresa privada que es, pone unas reglas. Y si sus reglas es, este tipo de imágenes no se comparten, es como lo de no compartir pezones en Instagram. Se pueden compartir los pezones de hombre, pero los de mujer no. Bueno, sí, pero entonces no compartes los pezones. Fíjate, ¿cómo será el algoritmo de Instagram que si subes una foto dándole de mamar a tu hijo también te la censura? No vaya a ser que sea pornográfica. En fin. Pero es una empresa privada. Y por lo tanto pone las normas y el que quiera estar ahí o cumple las normas. Esto es como una discoteca. O te comportas o te vas a la calle porque es mi discoteca. ¿Me parece bien? No, pero entiendo que es una empresa privada. Sí que creo, y en eso, por eso me parece tan importante el debate que se está dando ahora en Europa, que las redes sociales se han convertido en una plaza pública. Y igual que yo tengo que poder gritar lo que quiera si salgo ahí a la calle, dentro de los límites de la libertad de expresión tal y como la conocemos, y que también sé que hay determinadas cosas que por mucha libertad de expresión son, no salgo ahí y las grito, porque es una plaza pública, que creo que eso también lo tenemos que pensar los ciudadanos a veces cuando nos ponemos a poner cosas en redes sociales. Creo que probablemente la legislación y el Digital Services Act, una de las cosas a las que va es el juez que decide qué se dice y qué no se dice en la plaza pública no es Facebook. Es una ley que hagamos, un organismo supranacional, que no sé cuál es la solución, me parecen todas bastante malas, pero que no tiene que ser Facebook lo tengo bastante claro. Facebook o Google o... Si me permites una cosa réplica muy rápida, lleva razón en lo que planteas, lo que ocurre es que esta polémica se ha venido planteando estos días también. Yo días atrás decía algo que me parece trascendental.
los medios privados tienen derecho a tener editorial, a tener incluso una línea ideológica incluso, ¿verdad? Pero al final estamos hablando de un servicio público. Y yo creo que ahora mismo las redes sociales, en general, se han convertido en un servicio público como lo eran... Entonces las nacionalizamos. No se han nacionalizado los periódicos, pero los periódicos hacen el servicio público de la información. Igual que tampoco se han nacionalizado los colegios, que porque tengan una línea ideológica y saquen adelante, dan cauce al servicio público. Es verdad que se han regulado y se ha regulado más. Igual que los periódicos, que son de los medios más regulados. Pero que desde luego yo creo que la línea va por ahí, va por establecer la regulación razonable, ¿verdad? Que den dentro del respeto a la iniciativa privada y a las creencias o valores que inspiran cada organización, pues puedan desde luego garantizar determinadas cosas que tú decías. Sobre todo yo creo que lo más importante que tiene que hacer Facebook, de todas formas, o sea, hablamos de Facebook porque Facebook es como el caso paradigmático, pero esto se aplica a cualquier red, es tener unas leyes claras que se apliquen a todos por igual. A Donald Trump no le cierro la cuenta porque es el presidente y está tuiteando. No, o sea, si las leyes son estas, se las cierras, pero no el día que se las cerraste. 3 semanas antes que venía diciéndolo. Porque la regla es esa, a Trump y a quien lo diga, o sea, da igual. El problema es que a día de hoy ni siquiera las normas de las redes son lo suficientemente claras y transparentes. Y ya. Sí, yo voy a seguir con mi pesimismo en este... No, yo soy un optimista, pero en esto soy muy pesimista. Poner puertas al campo en este momento que estamos viviendo, somos protagonistas, vuelvo a decir, inconscientes, no nos damos cuenta de una revolución que nos está afectando tanto, tan rápido, que yo soy muy pesimista. Ponerles puertas al campo a tantos problemas como estamos citando hoy, a corto plazo, lo veo casi imposible. Hay 2 jueces en la sala. Has hablado, Clara... 2 jueces. 2 jueces, creo, ¿no? Jueces. Hay un juez. Hay un juez. Y varios condenados. Bueno, pues un juez que vale por 2. A ver, Facebook es una empresa privada, que ha dicho Clara. Bueno, una empresa privada no puede permitir que en ella, y hablo de cualquier otra plataforma, se difundan calumnias, bulos. La calumnia está perseguida, puede ser condenada. Y en cambio vivimos en un momento donde a través de estas redes se permite que se compren bulos como verdades y que luego resarcir eso ya es casi imposible. Si es resarcir muy difícil una información en un periódico o que hace un daño, la famosa pena de telediario, que en este momento es absolutamente imposible, cuando ese bulo se ha extendido a cualquier rincón del mundo, resarcir el daño que se ha hecho, porque hay millones de personas que le han dado por bueno. Ahí vuelvo a decir también otro problema. Ojalá viviéramos, por cierto, en una sociedad que tú has definido, las medias verdades. Ahora mismo afirmo que ese fuera el problema. Va a seguir habiendo siempre interés por manipular, a través de una media verdad, arrimar el ascua a tu sardina. Pero yo es que estoy hablando de que ahora el bulo, la mentira, la manipulación y el engaño son tan fáciles de expandir, a pesar de empresas como las de Clara, que ese es el gran problema. Y poner puertas al campo legal, ojalá, y por lo menos se está estudiando en el Parlamento Europeo, bueno, aquí en Moncloa también parece que hay cierto interés, a veces interesado por las instituciones públicas y gobiernos para controlar la información, revestido de vamos a luchar contra los bulos. Porque también me he quedado con una idea de Clara que me ha interesado. Se etiquetan de bulos, de falsedades, a veces verdades desde instituciones para descalificarlas. Es que estamos también en ese juego, me parece crucial. Y esa campaña que se convierte, que es en sí un bulo, se convierte en una realidad para muchos ciudadanos. ¿Por qué? Y ahí vuelvo al problema que tenemos como receptor. Que esto no es un problema de nuestro tiempo, digital, es un problema de condición humana. Tendemos a aceptar lo que refuerza nuestros prejuicios, nuestras convicciones. Y estamos en ese mundo. Cada vez vamos a aceptar más ideas falsas, pero que nos refuerzan y a nuestro cerebro le dan una seguridad en sus convicciones. Y todo esto junto a mí me hace ser muy pesimista, porque ¿qué puerta se le puede poner a ese campo? Yo lo veo tan complicado y tan difícil. Y mi pregunta, Clara, es,
Porque claro, vosotros, yo por ejemplo, a ti te conozco por Julia Otero, el programa, tenéis una sección con Julio, tu compañero, y bueno, analizáis posibles bulos, los desmontáis. Pero al ciudadano de la calle, vuestra labor, más allá de un programa de radio, más allá, ¿cómo se puede llegar? ¿Cómo un ciudadano puede acceder a través de... ¿Cómo funcionáis? Esa es una pregunta de desconocimiento. ¿En ese número de WhatsApp que tenéis ahí? O sea, simplemente con un número de WhatsApp, pero tienes que afiliarte, tienes que asociarte. No. De hecho, fíjate, hay varias cosas. Nosotros creemos que lo que hace Maldita es servicio público. Habrá gente que no esté de acuerdo, pero nosotros nos creemos nuestra labor como un servicio público y por eso hacemos varias cosas. Uno, desarrollar tecnología que pueda ayudar a los ciudadanos a acceder con más facilidad a nuestra información. El chatbot de WhatsApp es un avance brutal. Soy muy pesada, es la joya de la corona. Hemos invertido mucho dinero y mucho esfuerzo en hacerlo. Y es un servicio automatizado en el que tú mandas lo que has recibido, la cadena de WhatsApp, el audio, el vídeo, el meme, y automáticamente la máquina te contesta con la información verificada. Si no lo hemos verificado, nos avisa a nosotros. Oye, está llegando esto, ha llegado tantas veces. Es así de viral. Y nosotros, cuando lo verificamos, te avisa con un mensaje. Esto que preguntaste el otro día está verificado aquí. Eso por un lado. Dos, yo hago de hombre orquesta, hago la tele por la mañana, la radio por la tarde, los sábados Radio Nacional, 150 millones de cosas también para llegar más. Y tres, a mí una cosa me parece muy importante, hablábamos antes de cómo cambian los modelos de negocio y los muros de pago y el contenido cerrado. Maldita no tiene nada cerrado, no hace falta para acceder a nuestras noticias ni estar suscrito, ni, o sea, el que se suscribe y se puede suscribir sin pagar nada y sin colaborar con los superpoderes, lo hace para recibir nuestras alertas, la newsletter, pero no va más allá de eso y no es necesario suscribirse para leerlo. Y no lo es porque uno de los problemas que yo creo que tienen los medios de comunicación con muros de pago es que en una sociedad que ya está así de polarizada y que tiene el problema con la desinformación que tiene la nuestra, si lo pones todo encima detrás de un muro de pago, pues menos va a llegar a la gente. Hay más preguntas. Yo tengo 3 preguntas muy cortitas, que has hablado antes. Bueno, el tema de por qué no se pueden identificar las cuentas de Facebook. Yo el otro día escuché un dato que me quedó sorprendido, es que se habían detectado más de 1.300 billones de cuentas falsas en Facebook. Pero de cuentas falsas es que son, o sea... Bueno, pero son datos, y entonces ellos tienen una política de actuación en la cual dicen que detrás de cada cuenta tiene que haber una... Sí, lo sé, pero que cuando te digo que cuenta... A ver, voy a intentar explicarlo. Yo tengo 800 cuentas de Twitter. ¿Cuántas? Muchas. Ah. Tengo algunas que son personales y algunas que son cuentas de Twitter, pues todas las de Maldita, que están registradas a mi nombre, para empezar. Ya. O sea, que hay que distinguir entre que el ciudadano que está detrás de la cuenta sea anónimo y que la cuenta sea un montaje, un bot, una cuenta comprada para hacer una guerrilla de información, o sea, que es diferente. No, pero que se pueda identificar quién está detrás de una cuenta. Yo no sé si se puede identificar ahora, pero me parece que no se puede decir por Facebook que ellos no admiten que pueda haber cuentas falsas cuando han detectado más de 1.300. Bueno, no, o sea, no admite... No, yo lo apunté. Claro, pero te quiero decir que lo que no admite... A ver, lo que yo entiendo que dicen, que habría que preguntarles a ellos, es que la política que tú aceptas no admite que no seas una personica, pero que luego si no lo eres, pues te la cierran. O sea, que no lo controlan lo suficiente, es lo que quieres decir. Sí, eso puede estar de acuerdo. Claro, ¿no? Y además yo creo y que hacen negocio con eso, claramente. Claro, y entonces yo creo que se evitaría mucho de esta desinformación sabiendo quién está detrás, pero es una opinión personal. O sea, hay catedráticos de Derecho Constitucional que están a favor de esta tesis. Yo he escuchado varias opiniones, pero bueno. Y luego otras preguntas. El Instituto Powell, que es al que pertenece la International Fact-Checking Network... Pointer, perdón. Instituto Pointer. Sí, pero no pertenece al Instituto Pointer, no es exactamente así. Vamos a ver, si nos puedes decir quién está detrás, o están las grandes empresas tecnológicas, o sea, no hay ninguna empresa tecnológica de Facebook. Las empresas tecnológicas ponen dinero en Pointer, pero un momento, igual que ponen dinero en Maldita, voy a explicarlo. Todos los medios de non-profit que no tenemos publi en la web, que no tenemos lo que se llaman los acuerdos, vamos a decirlo así, nos tenemos que financiar de alguna manera. Maldita muchas veces se financia optando a becas para llevar a cabo proyectos que pagan tecnológicas, fundaciones. Claro, así es como se financia Pointer también. Sí, pero... Subvenciones de la Unión Europea. Pero ahí está Google, está Twitter, está
Bill Gates, ¿quién está detrás? Yo creo que, pues, te lo digo de memoria, pero diría que ahora probablemente Pointer tenga dinero de la Fundación Gates, dinero de la Knight Foundation, dinero de Facebook, te lo estoy diciendo muy de memoria de la última vez que vi las cuentas de Pointer, que puede hacer años, dinero de Omider o de Luminate, de una de las dos que son lo mismo en realidad, dinero de Google probablemente. Bueno, yo dejo ahí el tema porque es un poco quién vigila al Sí, pero no, a ver, o sea, vamos a... No deja de ser una pescadilla que se muerde la cola. Es que no lo veo tan así, sinceramente. Pointer es un instituto de investigación académica que se dedica a estudiar el periodismo. Eso es lo que hace Pointer. En Pointer está adscrito el IFCN porque cuando el IFCN se crea eran literalmente 14 organizaciones de fact-checking, que eran las que había a nivel mundial, que se reúnen en Londres en el año 2014 y dicen, oye, pues somos 14, bueno, oye, pues ya tenemos para hacer un grupo, ¿no? Y entonces montan un grupo, que es una alianza que no tiene, y este es un error que ha cometido la International Fact-Checking Network, y de hecho estamos un poco en ese debate ahora. Montan un grupo que no tiene una entidad legal, porque se decide que no parezca que es un sindicato, que vamos a hacer una alianza un poco fluida. Altruista. No, fluida. O sea, vamos a intentar unirnos para poder hacer colaboraciones conjuntas, para poder aprender unos de otros. Para que te hagas una idea, cuando se monta el International Fact-Checking Network había un sudafricano que era Africa Check, chequeado que eran argentinos, unos señores en Australia, unos señores en Suecia, los de Londres y 2 americanos. O sea, era una cosa que se la estaban inventando y se unen para intentar colaborar entre ellos. El movimiento de fact-checking va cogiendo un poco de ritmo y en el año 2016 en Buenos Aires hay 3 personas, una de Full Fact, una de Chequeado y una de Africa Check, que dicen: igual nos deberíamos de dar unas normas, porque si estamos haciendo esta alianza de verificadores y cada vez hay más gente que quiere dedicarse a la verificación, deberíamos de crear un estándar. Ese estándar que se crea en el 2016 entre esas 3 personas es lo que hoy conocemos como el Código de Principios de International Fact-Checking Network, que son esos compromisos. A partir de ahí, ese estándar se va profesionalizando, se contrata a los asesores, pero es una cosa muy nueva, muy nueva, que seguimos sin entidad legal. Que para que te hagas una idea, el Consejo Asesor no tenía estatutos hasta el año pasado, que dijimos, a ver, hacen falta unos estatutos, chicos. Aquí tiene que haber una renovación de cargos. Hay gente que es miembro del Consejo Asesor desde el año 2014. Yo entré en el 2018, creo. Pues en algún momento me tendré que ir y tiene que haber un proceso para que se pueda renovar eso. Pero no dependemos de Pointer, es que ese es el tema. Ya. O sea, No, en Pointer entra el dinero que está en una cajita separada y Pointer paga al director del IFCN, pero no dependemos de ellos. Hay una pregunta. La pregunta no es quién vigila al vigilante, sino quién es el vigilante. En este caso, ¿Quién es el vigilante? es decir, de dónde venís, de todo lo que habéis explicado, que está muy bien, la consistencia interna de todo lo que habéis explicado, y de alguna manera, pues bueno, pues estáis analizando un caso concreto, pero hay muchas más maneras de influir. Hay muchas más maneras. Es decir, bueno, pues a través de simplemente yendo a la semántica de cada texto se puede ver pues lo que es las falacias, los lisologismos, la brocha gorda, todo eso de información, y también de alguna manera pues el tratar unas informaciones más que otras. O sea, tú misma lo has mencionado, decir, bueno, claro, lo que más hemos criticado ha sido el gobierno. Pero claro, efectivamente, si eso no es replicado, pues no se tiene esa percepción de lo que habéis hecho. ¿Replicado dónde, perdona? En los medios. Así no, que no sé si... Bueno, ya, pero La gente no se ha enterado de ojalá esto. pudiera Claro, yo dirigir los medios de comunicación del país, Sí, claro, pero no me ha pasado. Eso es. No, es que el conocimiento de la sociedad que está en esa capa que tú señalabas antes, abajo, que es, vuelvo a decir por enésima vez y perdonaréis, consumidora de simples impactos informativos, no tiene ni el interés de acercarse, desgraciadamente, a un verificador.
más allá de quién está detrás de un verificador o quién lo verifica o quién lo controla. Porque mi pregunta más dura es quién controla al controlador, no al verificador, que son necesarios y son empresas privadas. También podemos plantear... No, perdona, yo soy una fundación. Bueno, pero claro, es que es muy diferente ser una empresa privada verificando y ser una fundación. Pero yo no me refiero tanto al asunto legal. Una fundación privada. Claro, no, pero no me refiero Clara, sobre que no es una institución pública o un gobierno quien promueve un instituto que debería ser independiente para verificar. Porque también ahí, yo vuelvo a poner sobre la mesa, habría un peligro no lo querría de manipulación. yo eso, Claro, o sea que los que creemos que siempre desde el poder se intenta manipular, pues hombre, ese control también lo tendría. Se lo propuso Cospedal, de hecho. Bueno, pero yo quiero... Bueno, pero fíjate, el CAC hace... ¿El qué, perdón? ¿Podría hacer más? Ya. Sí, pero son organismos de... Sí, de hecho había un organismo como el CAC que se tenía que haber creado en el año 2008 en España. Una ley que promulgó Zapatero, nunca se creó. Pero tenía que hacer lo mismo y controlar a las televisiones. Hemos tenido muchos problemas con eso porque como no hay nadie que pueda salir y amonestar a una televisión cuando hace, pues tú lo decías, expulsar a un colaborador, no hay organismo. Bueno, pero es que también hay el peligro de quién controla a esos organismos. Si los controla el Poder Ejecutivo, que al fin y al cabo los nombra, como en Cataluña, evidentemente se corresponden con el Poder Ejecutivo y van a tener un interés político. Yo ahí soy muy escéptico también. Pero yo, si me permitís, por deformación sociológica, ampliar más el foco en el sentido de... Clara ni pensaba que iba a... ahora estar al frente de una empresa exitosa. Pero vamos, en mi vida. Porque eres muy joven, primero, y porque esto que nos está pasando, no tenemos ni idea de cómo va a funcionar dentro de 10 años, que es a lo que voy yo. No tenemos ni idea al ritmo que se están produciendo los avances tecnológicos que influyen en nuestra vida, en nuestra comunicación, en los bulos y en la información. Si a nuestro abuelo, y iba a decir bisabuelo, le dices que a través de este aparato iba a ver a su nieto en Nueva York, iba a mantener una conversación en la pandemia y se iba a emocionar, nuestro abuelo dice que eso es cosa de brujas y que es falso y que uno está loco. Pues esto es lo que nos está pasando a nosotros ahora. ¿Cómo va a funcionar el mundo de la información, de los bulos, de la manipulación? Dentro de 10 o 15 años, ni lo podemos imaginar, porque vamos a un ritmo frenético en esta revolución digital. Y yo ahí soy muy pesimista. Si no sabemos ahora qué puertas al campo poner, es que no podemos imaginar qué tipo de control podemos tener como ciudadanos dentro de muy poco tiempo. Yo ahí hago siempre el subrayado de que depende de nosotros. Depende de nuestro interés en buscar qué hay detrás de cada impacto informativo y en no contentarnos con navegar constantemente para recibir impactos informativos. Y hay una frase de Séneca que ni pensaba que iba a haber una revolución digital en el mundo, que a mí me encanta, que es: quien corre mucho en un laberinto, su propia velocidad le confunde. Y eso es lo que nos está pasando. Estamos corriendo en el laberinto de las redes, constantemente impactos, y estamos confundidos y acabamos creyéndonos bulos. Y las medias verdades, ojalá fueran medias verdades. Es que son simplemente bulos, que son comprados por muchos ciudadanos. Pero eso ha sido sistémicamente en la europea. O sea, la diferencia entre el pasado más remoto y la actualidad más reciente es solo admite, es una cuestión del proceso, solo tiene dos diferencias importantes. Una de ellas es la velocidad de transmisión de la información. Pensemos, por ejemplo, que en el Imperio Español América se tardaba en llegar 6 meses, 3 meses. Desde que salió una pragmática real hasta que llegaba a América, pues aquello eran 3 meses. Ahora vimos un fenómeno de inmediatez. Y por otro lado, de democratización. Por poner un ejemplo, el crucero México. 100 años después de la declaración de guerra de Theodore Roosevelt al Imperio Español, de Cuba, pues el gobierno de los Estados Unidos pidió perdón porque mintió. Mintió porque el crucero México jamás fue atacado por tropas. La leyenda negra. La leyenda negra fue escrita y pagada por Inglaterra. Y las investigaciones que se hacen donde aparecen 25 millones de muertos en Hispanoamérica, pues lo llevó por la consolación.
Los bulos, Ha existido siempre, sí, lo hemos comentado. el proceso es, vamos a ver, Idéntico. es el mismo. Lo que es verdad que lleva razón, eso asusta, es la velocidad de cambios. La democracia permanente, el agua permanente. Y lo que te decías tú de la democratización. Se ha democratizado la información y todos podemos acceder a mucha información, pero se ha democratizado la desinformación. Muy barato. O sea, montar un medio de comunicación antes era una cosa imposible. Maldita hace 10 años jamás hubiera sido posible, jamás. Y ahora Maldita se creó literalmente en el salón de mi casa. Además, yo creo que has aportado una cosa muy importante, que es el tema de los niveles de impacto psicológicos. Pero una cosa que... Vale, vamos a pedir ¿cuántas preguntas hay o intervenciones? Hay una persona atrás con el micrófono y luego terminamos, porque si no... Adelante. Sí, hola, buenas. Bueno, dar las gracias a los dos ponentes. La verdad es que han sido bastante clarificadoras en bastantes aspectos. Yo quería tratar un poco el tema No se escucha. más de Maldita, de Clara. Necesitamos que te pegues Porque- un poco más el micro. Es que hay que Sí, hablar perdona, como muy así cerca. mejor, es que parezco un rapero. Sí. Parece el Si se fútbol, escucha. pero- Sí. No, yo creo que si me lo pongo así se oye bien, ¿no? ¿Así? Vale, vale. ¿Así? Así. Vamos a ver, yo lo que creo que hablando del tema de quién vigila al vigilante, quién controla al controlador, me da la impresión de que o sea, realmente no tendría que existir esa figura. Yo creo que es la existencia de, y no se me entienda mal, la existencia de Maldita o Neutral, yo creo que es un propio fracaso de la democracia. O sea, yo creo que en un foro como este habría que hacer más hincapié en la educación de la sociedad, que sea realmente el propio lector el que pueda decidir qué medios es sensacionalista, cuál es amarillista, cuál está dando una información real o más o menos buscando esa objetividad, ¿no? Entonces, a mí esa parte es una reflexión, que creo que tenemos que hacer mucho más hincapié, y creo que estamos hablando muy poco de esto en este encuentro. Y luego ya son preguntas más, no sé, por puro interés, puro y duro. Cuando has hablado, Clara, de que tenéis un tanto por ciento muy bajo de errores en vuestras verificaciones, quería saber cuál es ese tanto por ciento, si lo tenéis, por casualidad. Y claro, si tenéis ese tanto por ciento, o sea, si existe un tanto por ciento, ¿cómo podemos saber que, a pesar de todas esas verificaciones, esa metodología que tenéis, si se pueden escapar más en bulos, ¿no?, que no detectéis? Y luego otra es cómo se eligen, cuando estáis diciendo que comentas, creo que es a través de WhatsApp. Entonces entiendo que es el número de personas que pues os están preguntando sobre un tema determinado, ¿no? Y claro, pero esto me suscita un problema, porque a lo mejor a lo mejor, pues sí, que a la gente le interesa mucho. Si te tomas melejía, ¿no?, como decía el Trump, era cierto y curaba el coronavirus. Pero es que yo creo que hay muchos otros bulos que creo que son más importantes para formar a la sociedad, que a lo mejor no se están haciendo. Y yo creo que la otra ya está, porque lo de International Fact, sí, ya está. Vale. Voy a ver si me acuerdo de lo que me has preguntado. Tengo una memoria un poco Dory a veces. Lo primero es que estoy totalmente de acuerdo contigo con esa idea de la educación. De hecho, es una de las líneas de trabajo de Maldita, y tenemos un proyecto que se llama Maldita Educa, que se dedica precisamente a eso. Yo creo que ese, de todas formas, es el objetivo en el largo plazo. Es decir, creo que la educación no se consigue de hoy para mañana. Creo que esa es la solución en el largo plazo, sin lugar a dudas, pero creo que mientras hay una urgencia que requiere hacer ciertas cosas. Legislar las plataformas, en fin. Errores. Mira, una de las cosas que hacemos es publicar los errores que cometemos a lo largo del año. Entonces, entre junio de 2019 y junio de 2020 hay 1, 2, 3, 4, 5 errores en un año. Teniendo en cuenta que publicamos 10 noticias al día, parece que no vamos mal. Luego, lo otro que me has preguntado es por qué elegimos lo que elegimos y cómo lo elegimos. Bueno, el chatbot de WhatsApp, una de las cosas que hace es que automáticamente
recoge los impactos, las cosas que nos envían los usuarios que son iguales y va haciendo un conteo, básicamente. Entonces, tiene una serie de vectores para medir cuántas veces nos llega algo en un periodo de tiempo X, si viene como un reenviado frecuentemente. Sabéis que en WhatsApp hay mensajes normales, mensajes reenviados y mensajes reenviados frecuentemente. Los reenviados frecuentemente, a nosotros cuando un usuario nos los manda, nos dice que está reenviado frecuentemente. Con eso hicimos un estudio hace unos meses que nos indicó que cuando a ti te llegaba un reenviado frecuentemente como verificador, en el 93%, me invento el dato, pero está publicado el estudio, es que no me acuerdo, pero era un porcentaje altísimo, eso significaba que ese bulo estaba siendo muy viral. Porque lo veíamos luego cómo nos seguía llegando durante días y días y veíamos el impacto que tenía también en redes abiertas. Entonces, nosotros metodológicamente, para que no nos acusen de elegir verificar solo a una parte o verificar a otra, no solo para que no nos acusen, es que es la única manera de hacerlo con cierta objetividad o apartidismo, tenemos que poner una serie de reglas. Las reglas que hemos decidido poner son esas: viralidad y peligrosidad. Yo entiendo esa idea de, a lo mejor hay una cosa más importante que deberíais de estar explicando, que pues seguro, pero nosotros hemos decidido no tener una línea editorial directa en ese sentido, y cuando creemos que hay una cosa muy importante que hay que explicar, hacemos un te explica, pero no lo hacemos en torno a los bulos. Porque además hay muchos estudios ya que dicen que si tú verificas algo que no está teniendo mucho impacto, por muy importante que sea, es la trompeta de la amplificación, y al final lo que haces es amplificar el impacto que estaba teniendo en origen. O sea, hay mucha reflexión detrás de hacerlo así. Seguro que no es un modelo ideal, pero es el mejor que hemos encontrado hasta ahora. Y la virtud que tenemos ahora, gracias al WhatsApp automatizado, de poder medir la viralidad, es brutal, porque antes era un poco sacar el dedo y ver por dónde soplaba, pero ahora realmente lo estamos midiendo. Sí, gracias. Vamos muy rápido. Primera, ¿cómo detectas la noticia falsa? Segunda, ¿por qué no se le dice al consumidor final de la noticia? ¿Cómo puede localizarla? Tercero, ¿sabemos el número de ciudadanos que conocen Maldita Es y pueden limpiar esas noticias falsas? Y tercero, ¿por qué seguimos llevando a entrevistas a un personaje siendo conscientes de que miente? Eso escapa de nuestra... Exacto. ¿Estamos hablando de Miguel Bosé? Bueno, yo de Miguel Bosé lo conozco personalmente por circunstancias X, y no es... Te puedo hablar de Miguel Bosé, de políticos... Claro, vale. No, por eso quería entender si estábamos en el negacionismo científico o estábamos en la mentira en general. Quiero saber, Maldita Es, si está en la calle, porque es que hablas con alguien y cuando le dicen, ¿conoces Maldita Es? Me estás vacilando, ¿qué es eso? Lo sé. A ver, somos pequeñitos, yo hago lo que puedo, entiéndeme. Pero... Será pequeñita, porque entonces te van a llamar que eres machista. Si dices pequeñitos, ¿no? Ah. Verdad, Maldita es femenino, eso es una realidad. Bueno, voy a contestar, es que si no se me van a olvidar, perdóname. A ver, ¿cuántas personas conocen Maldita.es? Pues fíjate, durante los meses que estuvimos encerrados llegamos a hacer 10 millones de usuarios únicos al mes. Que no sé si entiendes de esto o no, pero 10 millones es una barbaridad brutal.